Estamos en entrevista con el doctor Francisco Javier Mendieta Jiménez. Él es el director general de la Agencia Espacial Mexicana. Muy buenas tardes, doctor. Gracias por recibirnos aquí al equipo de Más Claro. Le agradecemos mucho su presencia esta tarde. ¿En qué año inicia sus actividades la Agencia Espacial Mexicana? Bueno, ante todo, Raúl, bienvenido a la Agencia Espacial Mexicana. Es un placer que volteen a vernos como una entidad que propicia el uso y la explotación y el aprovechamiento del espacio para el beneficio social y económico de la población mexicana. También me da mucho gusto estar colaborando con ustedes para su amable auditorio de Más Claro. La Agencia Espacial Mexicana inicia sus actividades a finales de 2011. Es una entidad, un organismo descentralizado, sectorizado en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la SCT, y tiene como misión el uso, aprovechamiento y aplicación de soluciones espaciales para el beneficio de la sociedad, que son muchas, que son inmensas, que seguramente iremos disectando en el transcurso de esta conversación. Queremos mostrarle al público de Más Claro a qué se dedica, cuál es la misión central de esta agencia. La misión es el aprovechar este gran recurso, que es el espacio, para el beneficio social y económico. ¿Cómo? El espacio te permite comunicarte. Todas las grandes logros de la humanidad en satélites de comunicaciones nos han permitido comunicar en las regiones más remotas del mundo. Estando en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, esta es una de las tareas principales. El gobierno de México actualmente tiene ya, incluso a nivel constitucional, un gran derecho fundamental que es el acceso a la información, y más que eso, el acceso a la banda ancha. La banda ancha, que es comunicaciones para nuestra telefonía, recibir señales de información, televisión digital, pero también todo lo que es el Internet para la vida social, la vida familiar, para tu educación a distancia, para la salud a distancia, para el gobierno electrónico a distancia, para el entretenimiento y, por supuesto, para fomentar el uso en las pequeñas y medianas industrias de las tecnologías de la información para todos sus procesos y transacciones. Estas comunicaciones pues se pueden hacer a través del Internet tradicional, que son fibras ópticas, cables, pero países como México requieren los satélites. ¿Por qué? Porque tenemos más de 100,000 poblados en México que no tienen otra manera de comunicarse que a través del satélite. Entonces, uno de los primeros aprovechamientos del espacio es comunicaciones. Esta capacidad está presente desde los años 60 y yo diría desde los Juegos Olímpicos de Tokio de 1964, que ya se llevaron las primeras señales de televisión vía satélite. México entró a este escenario en el 68 con los Juegos Olímpicos como socio de un sistema internacional que se llama Intelsat, y a partir de los 80 México ya posee satélites de comunicaciones propios durante 3 generaciones de satélites gubernamentales y naturalmente una etapa en el sector privado. Estos satélites nos han permitido ir más allá de las distancias, comunicar a la población, no solamente en cuestiones de educación, salud, gobierno electrónico, sino también qué pasa en condiciones de desastres naturales, cuando las entidades que deben atenderlos, huracanes, terremotos, deslizamientos de tierra, tsunamis, incendios forestales y otros creados por actividades humanas, muchas veces la única manera es vía satélite. Entonces, esa es la primera perspectiva, comunicarnos. La segunda perspectiva es la capacidad del espacio, no nada más de comunicarse de un punto a otro, sino que desde los satélites que orbitan la Tierra, o sea que están revolucionando alrededor de la Tierra y realmente en unas cuantas horas pueden recorrer todo el planeta, nos envían imágenes que principalmente las usamos para la meteorología, que es crucial para todas las actividades de transporte, agricultura, turismo, pesca, etcétera. Pero también imágenes que nos sirven para atender fenómenos de desastres naturales, como mencionaba. Es crucial tener la información satelital en diferentes tipos de imágenes, que pueden ser en luz visible, por ejemplo, durante el día, o luz infrarroja, que puede ser día y noche, o también imágenes de radar.
Radar es muy importante, por ejemplo, porque puede atravesar las nubes. Frecuentemente cuando hay tormentas, huracanes, pues hay nubes, y bueno, si se tienen satélites en el dominio visible, pues aunque estén sobre el sitio, pues no pueden ver. En cambio, el radar puede penetrar las nubes y darnos información valiosísima en el instante en que esté ocurriendo el fenómeno. Naturalmente, el espacio, y ese es un gran beneficio social, el espacio permite salvar vidas, proteger la vida humana, proteger los bienes de la población. Y más que eso, participar, por supuesto, en las labores de remediación, pero más importante, en las labores de prevención y predicción de los fenómenos naturales. Una tercera perspectiva del espacio es la capacidad que nos da de navegación y posicionamiento global. Por ejemplo, los sistemas cuyo nombre, digamos, convencional es GPS, posicionamiento global, que GPS es un sistema norteamericano que se ha tolerado para uso civil, pero actualmente empiezan a aparecer otros sistemas de la comunidad internacional que van a tener mucho más capacidades en resolución, en capacidad de integrar información del entorno, etc. Y ya muchas de las actividades de la vida actual pues dependen del posicionamiento. Es que es eso, uno anteriormente pensaba en satélites y pensaba, bueno, esto nada más va a beneficiar al gobierno en algunas estrategias, va a apoyar a algunas empresas. Lo que usted está comentando es que no es así, sino que el satélite está apoyando y ayudando al ciudadano común, al ciudadano que está en la calle. Lo entiendo bien así, doctor. En efecto, yo siempre hago esa analogía, un día sin espacio, por ejemplo. ¿Qué pasaría un día sin GPS, sin celulares, sin cajeros automáticos, sin transacciones de internet, sin movilidad? Sería impensable, ¿verdad? Entonces el espacio ya es un gran recurso, y yo hago la analogía, el espacio en el siglo XXI es como el mar en el Renacimiento. El mar en esa época de la Ilustración, de las luces, nos permitió, pues, naturalmente desarrollar la ciencia, explorar, explotarlo racionalmente, navegar. Y es lo mismo el espacio nos va a permitir conocer más de nuestro planeta, de nuestro sistema solar y naturalmente de nuestro espacio astronómico y astrofísico, ¿sí? Porque esa es otra dimensión del espacio donde México ha tenido también un desarrollo muy notable. El espacio no es nada más, no es únicamente un gran solucionador de problemas, sino es un gran inspirador del conocimiento humano. En México tenemos grupos, individuos, instituciones que han brillado en la astronomía, en la astrofísica, en la meteorología, y naturalmente la experimentación espacial. Quiero mencionar, por ejemplo, que en México hemos tenido ya un astronauta mexicano, un astronauta méxico-americano, que ambos son amigos de la Agencia Espacial Mexicana. Tenemos grupos que han trabajado sobre experimentos espaciales. Algunos volaron en el transbordador espacial en los años 80 y 90. Actualmente un grupo de experimentadores mexicanos tiene un experimento a bordo del Curiosity, este rover que está actualmente en la superficie de Marte y está haciendo investigación y mediciones muy importantes en el planeta sobre aspectos de moléculas orgánicas. Y ese es un experimento que fue diseñado por mexicanos, construido por mexicanos y actualmente se encuentra en Marte. Perfecto. ¿Qué es y cómo funciona MEXSAT? Bueno, es una excelente pregunta y es importante poner en el contexto de las capacidades nacionales en satélites de comunicaciones. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes desde los años 80 posee, y no solo posee, sino controla, desarrolla, explota y aprovecha satélites de comunicaciones. De hecho, en este mes, justamente junio del 2015, estamos cumpliendo 30 años de lanzamiento del primer satélite doméstico mexicano, que se llama el Morelos 1. Se lanzó el 17 de junio de 1985 con el transbordador espacial, el Space Shuttle de la NASA, que lo puso en órbita y fue el primer satélite mexicano. En aquella época nos brindó importantísimos servicios de telefonía, que era analógica, y televisión, que era analógica, ¿sí? No había internet todavía. Después,
bueno, vino el Morelos 2 en ese mismo año, fue donde voló el doctor Rodolfo Neri Vela, astronauta mexicano, donde se desarrollaron experimentos mexicanos a bordo del Space Shuttle. Pero ambos satélites fueron construidos y diseñados con participación de científicos, técnicos e ingenieros mexicanos. Tanto lo que es el vehículo espacial, lo que está, Morelos 1 y Morelos 2 ya no están volando, ya terminó su vida útil, como el segmento terrestre, que son los centros de control, las antenas y todo la red terrestre. Después del sistema Morelos, para reemplazarlo, porque todo sistema satelital en todo el mundo tiene una vida útil por el combustible que lleva a bordo, que les permitía en aquella época alrededor de 7 años, hoy ya pueden llegarse a 20 años de vida útil de los satélites. La siguiente generación gubernamental fue llamada Solidaridad, que fueron 2 satélites, 1 y 2, mucho más avanzados, ya con comunicaciones digitales, ya con una banda de frecuencias que se llama banda L, que es una banda para comunicaciones móviles. Eso fue innovador a nivel mundial. México ha tenido muchos éxitos en el espacio, desarrollados, integrados, dirigidos y administrados por ingenieros mexicanos, porque es importante para tu soberanía nacional que el control lo tengas en México, para la seguridad de las comunicaciones, etc. Después hubo un periodo de privatización con el sistema SATMEX y QuetzSat, ¿sí? Pero ya recientemente, a partir de 2012, el Estado mexicano vuelve a ser poseedor de este sistema de comunicaciones para brindar lo que la Constitución establece, banda ancha a toda la población. Naturalmente el satélite complementa las características terrestres de internet vía cable o vía fibra óptica. Entonces MEXSAT es un gran sistema que permite comunicaciones fijas, por ejemplo, para llevar internet a decenas de miles de poblaciones, para llevar y traer. Ahora no es nada más hacer el broadcast, ahora es que la población, los usuarios de internet somos generadores también de información que queremos regresar para nuestra actividad económica, para nuestra educación y por supuesto para nuestras redes sociales. Entonces este sistema MEXSAT provee comunicaciones fijas, pero también comunicaciones móviles. Estas comunicaciones móviles son para uso de las entidades de seguridad nacional, sobre todo para atención a desastres causados por fenómenos naturales. Yo insisto mucho en esta temática porque estamos en una época de cambio climático. Los fenómenos naturales, extremos, incrementan su intensidad y su frecuencia. Entonces tenemos que prepararnos para afrontar estos desastres naturales, que las Fuerzas Armadas mexicanas, las entidades de seguridad nacional, los estados de la República, municipios, han brillado, han tenido un desempeño formidable. Ahora, con este apoyo de los satélites, las labores se van a ser mucho más eficientes. Vamos a salvar más vidas, vamos a proteger más vidas, vamos a salvar el patrimonio de la sociedad mexicana basado en este sistema satelital. Entonces, en resumen, es un sistema que nos brinda comunicaciones fijas y comunicaciones móviles, cada una en una frecuencia diferente con tipos de terminales diferentes. Las terminales móviles son, por supuesto, portátiles, mucho más pequeñas y pueden funcionar en vehículos en movimiento, incluso en aviones, moviéndose a centenas de kilómetros por hora. Perfecto. Doctor, usted mencionaba hace un momento que hace 30 años fue cuando voló el primer satélite que se lanza. De esa época del Morelos 1 a la fecha, ¿cómo ha evolucionado este sector satelital mexicano? ¿Cuáles han sido los cambios más relevantes que ha vivido México en esa área particular? Bueno, ha evolucionado enormemente. Naturalmente tocó el cambio de las comunicaciones analógicas a las comunicaciones digitales, tocó la introducción del Internet. Anteriormente, si se dan cuenta, las comunicaciones de televisión eran en modo de difusión, de un solo punto, se transmitía al satélite y el satélite iluminaba una región de la Tierra, pero todos recibían la misma información, todos teníamos los mismos canales de televisión. El Internet es un cambio de paradigmas. Ahora es mi información que yo quiero compartir con una sola persona, lo puedo hacer, o si quiero compartir con una red social, lo puedo hacer, pero cada vez el empoderamiento del ciudadano o del internauta es cada vez mayor, y eso los sistemas satelitales y cualquier sistema de comunicaciones lo debe cumplir. Naturalmente esto ha implicado un incremento en la capacidad de los satélites de comunicaciones.
en diferentes aspectos. Primero, la potencia que transmiten. Anteriormente eran satélites muy pequeños, por ejemplo, el Morelos pesaba menos de 1000 kilogramos. Los satélites del sistema MEXAT pesan más de 6000 kilogramos. ¿Sí? Las antenas son mucho más grandes y involucran una serie de capacidades tecnológicas muy importantes. Tienen que ver con el control de la zona a donde está llegando la señal del satélite. Eso se hace con las antenas a bordo, un sistema electrónico para no tener que moverlas. Y también el eficiente uso del espectro. El espectro electromagnético, ustedes lo saben, que son las frecuencias de radio, AM, FM, televisión, etcétera, pues es un recurso extremadamente precioso para la humanidad. Es un recurso finito por el cual se compite y por lo tanto los nuevos satélites manejan de manera muy eficiente el uso y el reuso de las frecuencias para el mayor aprovechamiento espectral. Naturalmente, otros de los avances a lo largo de estos años ha sido la noción de la red, tal como lo aprendimos del Internet. El hecho de trabajar las comunicaciones en red con ruteadores, por ejemplo, Internet, la señal que yo genero aquí de Internet y quiero llegar a otro país, otro continente, Europa, se va pasando por diferentes ruteadores que va seleccionando la ruta óptima, evitando las que están congestionadas o definitivamente caídas. Y todas estas nociones del Internet, de la red de redes, que es el World Wide Web, todas esas han tenido que ser incorporadas en la tecnología satelital. Y los satélites actualmente ya constituyen verdaderos ruteadores a bordo con una gran inteligencia. Algo que no se ha podido resolver, hay que confesar, pues es la llamada latencia, que es el tiempo en que la comunicación sube y baja el satélite, porque ahí sí la comunicación va a la velocidad de la luz, y la velocidad de la luz no es finita y no se puede ir más allá. Pero fuera de eso, los satélites están brindando capacidades enormes en la sociedad de Internet, en las redes sociales, en la nueva era de la información, la nueva era de los datos grandes, ya se llama Big Data, en que se manejan cada vez volúmenes de información increíblemente grandes. Y los satélites pues, han permitido el incremento en el flujo de información sin precedentes en la historia de la humanidad. Doctor, una pregunta más en relación a los vínculos o proyectos en común que puede tener la agencia. México tiene un trabajo conjunto, por ejemplo, con la NASA. Afortunadamente tenemos una serie de acciones de colaboración con NASA, pero también con otras agencias espaciales. Tenemos firmados una docena de acuerdos o memorándum de entendimiento con diferentes agencias espaciales, claro, la NASA, también con las europeas, con algunas asiáticas, y estamos en proceso de vincularnos fuertemente con las de América del Sur, los hermanos latinoamericanos con los que compartimos, digamos, oportunidades, pero también retos importantes, desastres naturales, conectividad para una población muy dispersa que requiere llevar y traer Internet. Tendremos, quiero mencionar, en este año 2015 la cumbre de jefes de agencias espaciales. En México ya están confirmados más de 20 agencias que vamos a llevar a cabo actividades muy importantes y vamos a emitir una declaratoria relacionada con el cambio climático para la COP21 de París a fines de este mismo año. Quizás ahorita vuelvo a esto de la NASA. Quiero mencionar este otro aspecto aprovechando que estamos en el tema del cambio climático, el medio ambiente. El espacio permite naturalmente estudiar el cambio climático. Muchos de los efectos son a escala global, a escala planetaria. La capa de ozono, la subida del nivel del mar, el calentamiento global y algunos son a mesoescala, por ejemplo, todo lo que son icebergs o estos que son glaciares, etc. Entonces, observar, medir, monitorear del espacio nos permite conocer nuestro medio ambiente, nuestra biodiversidad en México, nuestras costas, la erosión en costa, la deforestación, la desertificación, y todo eso solamente a través de satélites, porque son escalas muy grandes. Se puede hacer también in situ o a través de aviones, pero tomaría cientos de años conocer el territorio.
punto y aparte. Entonces, volviendo a lo de la NASA, tenemos firmados, tenemos muchas actividades con NASA, y de hecho ya muchos de los que estamos en la agencia ya las teníamos en nuestras vidas anteriores, nuestros trabajos anteriores. Algunos venimos del sector comunicaciones, otros del sector investigación científica. Algunas de ellas, muchas de ellas tienen que ver con los océanos. Los océanos, pues la mayor parte de la superficie de la Tierra es acuática, ¿sí? Lo dijo el señor presidente el día de ayer, una gran cantidad de recursos que el país recibe son del océano, no solo la pesca, los recursos energéticos, la explotación, y ahora estamos entrando a la explotación en mar profundo. Y el espacio juega un rol importante en la observación de los mares, por ejemplo, para estudiar la meteorología, las corrientes, que van a ser determinantes para nuestros desarrollos energéticos en el mar. Y así, por ejemplo, para estudiar los efectos de los derrames, contaminación en costas. Todo el espacio es una solución muy interesante. Volviendo a la NASA, tenemos 2 convenios, uno general de colaboración académica y es algo muy interesante. La NASA va a aceptar a estudiantes mexicanos para que hagan una buena parte de su formación en algunos de sus centros de investigación. Esta es una cosa sin precedentes en México y estamos ya listos para enviar a la primera generación de estudiantes mexicanos. Imagínense, va a ser una oportunidad única, inolvidable, y va a marcar su vida. Estudiantes de diferentes disciplinas, ingenierías, químicas, ciencias básicas, incluso ciencias biológicas, que el espacio pues, es una gran oportunidad para estudiar ciencias biológicas, simplemente el comportamiento del ser humano en el medio ambiente espacial, en cero gravedad, con exposición a un ambiente, yo diría, agresivo, en rayos cósmicos. Eso es sujeto de estudio, pero también el comportamiento de otros, digamos, sistemas biológicos, plantas, semillas, etc. De hecho, uno de los experimentos que realizó nuestro astronauta mexicano en su vuelo tuvo que ver con germinación de semillas y fenómenos botánicos, fenómenos de propagación de nutrientes en plantas, donde no hay gravedad, ¿sí? Los nutrientes en tierra pues, se propagan de la tierra hacia el cenit, hacia arriba, pero ¿cómo se van a propagar si no hay gravedad? ¿Para dónde se van? Entonces, ese fue un tema de estudio y está reportado los resultados. Muy interesante. Y es un trabajo pionero hecho por mexicanos. El astronauta lo desarrolló, pero los experimentos fueron diseñados, construidos e integrados para volar por grupos mexicanos. Muchos de ellos participaron estudiantes. Estos estudiantes que comenta que van a ir para la NASA a estarse preparando allá, ¿cuántos aproximadamente irán? ¿Cuándo irán? Este año esperamos tener una decena de estudiantes y los vamos a seleccionar entre las diferentes universidades que han manifestado interés. Y quiero mencionar que en general, por la relación y por la retroalimentación que hemos tenido de la NASA y de otras entidades, los estudiantes mexicanos se desarrollan muy bien. Entonces yo soy muy optimista para que este número se vaya incrementando año con año, que exploremos otras disciplinas y que empecemos a transitar no solamente en una formación académica escolar, sino también ya una formación hacia la industria espacial. Perfecto. Doctor, usted hablaba hace un momento sobre los vínculos que tenemos con otros países, con otros continentes. En este sentido, ¿cómo ve usted el desarrollo satelital mexicano o el desarrollo de la tecnología espacial mexicana en relación a este ámbito internacional? ¿Cómo estamos en relación a otros países? Bueno, México es una potencia emergente en varias disciplinas. Tenemos en disciplinas como la biotecnología, las nanociencias, los nuevos materiales, las energías dulces o las energías limpias y por supuesto lo que es aeroespacio, ¿sí? México es una referencia ya internacional en el sector aeroespacial, pero hay que entender el sector aeroespacial constituido por 2 componentes: lo aeronáutico, que son aviones, que son trenes de aterrizaje, aviónica, superficies de control, fuselajes, y la componente espacial. Aquí, por supuesto, en el sector está dominando, por el momento, como en todos los demás países, como Brasil, por ejemplo, o Argentina, está dominando todavía la parte aeronáutica. Pero la parte espacial empieza a cobrar mucha importancia, por 2 razones. Primero, porque es una prolongación natural
del sector aeronáutico, ¿sí? Todos los países empezaron haciendo aviones, después haciendo cohetes y satélites, ¿sí? México, de alguna manera, no se trata de reproducir la trayectoria, sino de plantear y figurar nuestro propio estilo, nuestra propia agenda de desarrollo, basado en esta base muy estable que tenemos de la industria aeronáutica, que a su vez se basó en las capacidades de manufactura avanzada que desarrollamos para la automotriz. Entonces, automotriz, aeronáutica, espacial, y eso va muy rápido, ¿sí? Por otro lado, lo espacial no es nada más construir los satélites o los cohetes, o poner en órbita los satélites o las plataformas espaciales, es también la explotación de la información. Por ejemplo, toda la información que nos llega de satélites estacionarios, pues tenemos que hacerla interoperable con el segmento terrestre, ¿sí? Yo cuando hablo por teléfono, yo puedo pasar por una fibra óptica, puedo pasar por un cable telefónico, por un cable submarino o por un satélite. Y la idea es que sea, digamos, independiente del medio, ¿sí? Una especie de subsidio invisible. Y eso es ingeniería, y eso es manejo de la información. Otro aspecto importante que tiene que ver con el monitoreo desde el espacio, por ejemplo, para monitorear nuestro medio ambiente, nuestra agricultura, el catastro, los fenómenos naturales, los desastres naturales, tiene que ver con el uso que le demos a las imágenes que nos llegan desde los satélites. Y eso es procesamiento de información. No es manufactura, no es ingeniería mecánica, es tecnología de la información, que es otro sector de la economía mexicana que está muy bien desarrollado. Entonces tenemos por un lado el pilar de manufactura, por la aeronáutica, y el pilar de tecnología de la información, y eso soporta al espacio. Entonces, si logramos hacer un uso inteligente de nuestras capacidades, de esta visión, digamos, facilitadora que tiene el gobierno federal, los gobiernos de los estados que están acogiendo clústeres de información y clústeres aeronáuticos, el sector espacial se está desarrollando, yo predigo, tanto o más rápidamente que el sector aeronáutico, precisamente porque el sector de tecnología de la información avanza mucho. Por ejemplo, todo lo que es internet vía satélite, todo lo que es sistemas de contenido educativo para educación a distancia, la salud vía satélite, el gobierno electrónico vía satélite, y luego todo lo que el satélite puede permitir para que empresas alejadas de los núcleos poblacionales, agrícolas, mineras, ganaderas, pesqueras, etcétera, puedan ligarse, puedan comunicarse con sus pares en la sociedad y en la era de la información. Perfecto. Usted menciona varios aspectos que se han ido consolidando a lo largo de los años en México. Mi pregunta en ese sentido sería, ¿México es autosuficiente en este momento para todo este proceso tecnológico, de avance de redes, de avance de sistemas, para la creación de satélites y para tener toda esta infraestructura espacial, o tenemos que depender o interconectarnos con otros países? ¿Cómo es esta relación? Bueno, naturalmente somos un país emergente, no somos, hay que reconocerlo, no somos autosuficientes, pero ningún país lo es. Ni los países desarrollados construyen la totalidad de sus satélites. Muchos son puramente integradores. Y México tenemos que definir ese estilo, ¿sí? Tenemos que decir cómo nos situamos en la cadena de valor, tal como lo hicimos en el sector automotriz, tal como lo hicimos en el sector aeronáutico, lo estamos haciendo en otros sectores. ¿Qué aspectos queremos desarrollar? Para ello nosotros en la Agencia Espacial Mexicana hicimos un ejercicio de un mapa de ruta de la industria espacial en México. ¿Qué podemos hacer a corto plazo? ¿Qué cosas sí tendremos que esperar un poco más? Y detectamos que podemos trabajar muy bien en cuestiones relacionadas con tecnología de la información, por ejemplo, aviónica para satélites, todo lo que es sistemas de control a bordo, lo que es robótica, lo que es instrumentación a bordo, lo que son nuevos materiales. La aeronáutica y el espacio requieren materiales de nueva generación, materiales, por ejemplo, compuestos, nuevas cerámicas para tolerar el medio ambiente espacial, las grandes gradientes de temperatura, por ejemplo, exposición a rayos cósmicos, vacío, y otras cuestiones que tienen que ver con radiación solar. Entonces hay una
Y no es nada más la visión de la agencia, es una visión compartida entre la industria mexicana, la academia y el gobierno y los gobiernos estatales. La idea entonces es elegir aquellas tecnologías que yo llamaría críticas, que debemos dominar. Una de ellas pues, es la seguridad de la información. Otra es la prolongación de lo que sabemos hacer en otro sector, los nuevos materiales, la electrónica, la instrumentación y todo ese acervo que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene de 30 años de trabajar en comunicaciones vía satélite, que son las antenas, los centros de control, el manejo de la información, el almacenamiento, la distribución, la seguridad de la información. Aquí hay dos cosas importantes. Primero, tenemos un horizonte que lo plantea nuestro Plan de Desarrollo Espacial en México, que es el horizonte 2030, en el cual hacia este horizonte queremos estar desarrollando nuestras propias capacidades satelitales, tanto de comunicaciones como de monitoreo del territorio, en un 40% de integración nacional. En lo que es el vehículo espacial, lo que está volando. Pero el segmento terrestre es relativamente más accesible. Ahí pretendemos llegar al 80% de desarrollo. Puede parecer ambicioso, ¿sí? Pero lo logramos en el sector aeronáutico. Hoy en México tenemos un mapa de ruta muy agresivo. El sector aeronáutico está creciendo más de 2 dígitos por año. Hoy emplea más de 40,000 empleos directos, más los indirectos. Está presente en 18 estados de la República y es alta tecnología, no es nada más manufactura y maquila, es diseño, ingeniería, investigación y desarrollo. Ese es el primer aspecto, cuál es nuestro plan de ruta al 2030. Y el otro es cómo. Naturalmente hay muchos factores que tienen que alinearse, pero el más importante, y usted lo sabe muy bien, es el recurso humano, el capital humano. Entonces la Agencia Espacial Mexicana apunta mucho de su esfuerzo a la formación de ingenieros, de técnicos, de administradores, de juristas, de científicos en el sector espacial. Uno de los esfuerzos es esto que estamos haciendo con NASA, pero también con otros países tenemos programas de formación ya avanzados a nivel escolar, a nivel profesional. Recientemente tuvimos con Francia, tuvimos con Italia, vamos a tener con India y queremos también explorar con Brasil y Argentina, que ellos iniciaron antes las actividades espaciales en sus respectivos países. Capital humano es clave, tal como lo es en cualquier otro sector de la economía, para la competitividad de la industria, para transitar de un esquema de maquila, de manufactura, a un esquema de real investigación, desarrollo, ingeniería y diseño. Perfecto. Doctor, cuando nosotros empezamos a investigar para realizar esta entrevista, nos encontrábamos con un factor común, que era que mucha gente, muchos mexicanos no sabían que existe o no saben que existe la Agencia Espacial Mexicana. ¿Existe algún tipo de programa donde la agencia busca acercar a la ciudadanía, interesar a los niños, a los jóvenes, algún programa de acercamiento que los vaya motivando y acercando hacia este sector tan importante de México? En efecto, la formación de capital humano no es nada más la instrucción y la formación a nivel escolar y profesional, es esta gran oportunidad que se tiene con el espacio para inspirar a la población. ¿Quién no se inspiró con las primeras imágenes del hombre de la luna? O las primeras imágenes que envió el telescopio espacial Hubble, o las que enviaron las sondas para los planetas exteriores, como el Pionero o el Viajero, o la que va a enviar seguramente este 14 y 15 de julio la nave New Horizons, Nuevos Horizontes, va a ser un paso por Plutón. Entonces eso lo vamos a atestiguar en unas cuantas semanas. Entonces eso va a ser algo formidable. Se va a aproximar, va a pasar muy cerca, va a pasar a 40,000 kilómetros. Parece mucho en términos terrestres, pero es nada en la dimensión cósmica. ¿Quién no se maravilló con las imágenes que están mandando estos rovers que están en Marte, que son pequeños instrumentos diseñados, muchos de ellos por estudiantes, por grupos de entusiastas del espacio? Entonces la agencia tiene muchos programas de divulgación con museos,
con instituciones de divulgación. Tenemos, por citar, tuvimos un concurso reciente de arte espacial, participamos en la Noche de las Estrellas, en el día de Yuri Gagarin, la noche de Yuri Gagarin, en la Semana Mundial del Espacio, que es en octubre, donde lo hacemos en conjunto con el legislativo. Y el año pasado tuvimos presencia en 70 sedes aproximadamente en todo el país. Este año vamos a superarlo. Hacemos concursos también. Tenemos un programa de fabricación de pequeños satélites que llamamos CanSat, Scan porque es una lata, un satélite del tamaño de una lata de bebida. Entonces ahí, con toda la tecnología que se tiene de los celulares traen tecnología que los satélites traen adentro, por ejemplo las cámaras, los giróscopos cuando jugamos, los acelerómetros, las baterías de larga duración, las celdas, el software, las antenas, las celdas solares que algunas traen. Entonces, muchas de estas cuestiones pueden incorporarse en un satélite pequeño y naturalmente por sí mismo no va a tener la funcionalidad de un satélite grande, pero ¿qué tal si lanzamos 10, 20, 100, miles? Entonces, comunicándose entre ellos, que es esencialmente la herencia de la red, del Internet, podemos, en este modo que se llama constelación o formación, darles funcionalidades que se acercan a las de los grandes sistemas satelitales y diseñados por estudiantes, incluso de preparatoria. Tenemos también un programa de globos estratosféricos que los diseñan y los vuelan y los monitorean estudiantes de preparatoria. Tenemos un programa ya de cohetes, ya un poquito más avanzado, esos ya son estudiantes de licenciatura o maestría. Eso lo hacemos en colaboración con el Centro Espacial Ames de la NASA. Hemos lanzado ya 2 cohetes con alturas de 4 kilómetros. Y tenemos una gran cantidad de actividades de difusión, pero no basta. Tenemos que redoblar esfuerzos para seguir haciendo que la población, no se trata de que conozcan a la Agencia Espacial Mexicana únicamente, sino que conozcan ese gran recurso que es el espacio, para tu beneficio social, para tu seguridad, para tus comunicaciones, para tu empleo, al final de cuentas, ¿sí? Porque la población le interesa cómo este gran recurso va a solucionar problemas y a proveer empleo. Y la prueba es el sector aeronáutico. Ya tenemos 40,000 empleos. La Federación de la Industria Aeroespacial Mexicana prevé que al incorporar nuevas actividades de investigación y desarrollo y el sector espacial podamos llegar a más de 110,000 empleos antes de que termine esta década. Entonces el espacio no es nada más un objeto de interés, de curiosidad, no es nada más un solucionador de problemas, es un proveedor de empleo y de empleo de buen nivel. Muy excelente. Usted hablaba hace un momento de las imágenes que inspiraron a los ciudadanos a interesarse por el espacio. ¿A usted qué imagen o qué fue lo que lo entusiasmó para dedicarse a este sector espacial? Bueno, realmente cualquier resultado de la creatividad o del ingenio humano es realmente debe dársele esa real dimensión, ¿sí? La creación científica, la creación industrial, ¿sí? Y naturalmente el espacio es una disciplina que no es muy diferente a las sorpresas, a los resultados magníficos de otras disciplinas, los resultados en la medicina, en la biotecnología, en las nanociencias, en la exploración de las grandes montañas o los fondos marinos o la Antártida o los bosques tropicales, pero el espacio tiene esa característica adicional que te inspira por la sorpresa o la novedad o el descubrimiento. Y pues digo, yo creo que respondiendo a tu pregunta, mi generación creo que es producto del Apolo, ¿sí? El Apolo, las primeras imágenes que eran analógicas eran de banda angosta, ¿sí? Ahora estamos en la era de banda ancha y por eso veían esas colas de los astronautas difusas, etcétera, pero aún así marcaron a una o varias generaciones no solo de norteamericanos, sino eso fue un gran proyecto de exploración
de la humanidad. Después, de hecho, antes había habido otros logros tecnológicos, ¿no? Primero de los dos titanes en esa época, la Unión Soviética y Estados Unidos, el primer vuelo suborbital, los primeros vuelos orbitales con animales, después con seres humanos, el primer hombre, que fue Gagarin, la primera mujer, después el primer vuelo con 2 a bordo, después la primera caminata extravehicular espacial, y luego vino el programa lunar. En algún momento, después del programa Apolo, ya no se siguió desarrollando el programa lunar con tanta energía, más bien los ojos de esos dos titanes volvieron a una órbita baja, a explorar más bien la órbita terrestre, mucho más cerquita, no ir más allá de 300 kilómetros. Es más, desde el 1972, que fue el último Apolo a la Luna, que está a 380.000 kilómetros, ningún ser humano ha volado más allá de 300 kilómetros, que es la altura de la Estación Espacial Internacional actualmente, porque la humanidad se concentró en la órbita terrestre por razones geopolíticas que no voy a mencionar, pero ahora ya con el surgimiento de nuevas potencias, por ejemplo China, India, ya se piensa no solo en vuelos robóticos, sino también vuelos tripulados para poder volver a la Luna, que es algo que hay diferentes líneas de pensamiento. Hay quien dice vamos a Marte directamente. Marte está muy lejos, son entre 10 y 14 meses de vuelo, en comparación con 6 días a la Luna, y 6 de regreso. La exposición es muy larga, las cuestiones de soporte de vida, la cuestión psicológica, etcétera, ¿sí? Y hay otra corriente que es decir, bueno, establezcámonos en la Luna y de ahí lancemos a otros planetas, a los asteroides, a cometas, ya sea tripulados o no tripulados. Entonces, la idea es que esto, muchas veces la población mexicana dice, sí, pero eso es de los países desarrollados, eso es de la NASA, eso es de la Agencia Espacial Europea, eso es de los países ricos. No, pero México está participando a través de la NASA, a través de lo que queremos hacer con las otras agencias espaciales. El experimento del Curiosity, que está en Marte, es un experimento hecho en México, que hoy está mandando señales desde Marte en el Curiosity. Y pues naturalmente los programas de los satélites mexicanos. Entonces, el espacio es accesible, el espacio es necesario trabajarlo, y el espacio, tal como en los otros países desarrollados y en vías de desarrollo, es una meta que la humanidad tiene que alcanzar en 2 maneras: a través de capital humano, recursos humanos bien formados, educados, y cooperación internacional. Ningún país es autosuficiente, sobre todo para las grandes misiones planetarias o de exploración robótica. La última pregunta que yo traigo formulada, independientemente de si nos quiere dar algún mensaje para nuestro público, es: ¿cuál es la mayor satisfacción que le brinda a usted dirigir la Agencia Espacial Mexicana? Bueno, es una buena pregunta. La respuesta sería en varias dimensiones. Primero, profesionalmente. Yo soy ingeniero y mucho de lo que se ha desarrollado en el espacio ha sido productos de la ingeniería, las telecomunicaciones, las cámaras que van a bordo de los satélites, los cohetes que los lanzan, las redes terrestres que reciben y procesan las señales, las sondas que se han posado en Marte, en los cometas, como Rosetta, que se posó el año pasado en este cometa, como Hayabusa, que es la misión japonesa que trajo ya muestras de un asteroide, y otras misiones que han brillado en la historia de la humanidad, desde el Vikingo en Marte en los años 70, los Pioneros y el Viajero también en los 70, y naturalmente antes de eso incluso las sondas lunares de Venus y Marte, que no se posaron, sino tuvieron trayectoria de impacto, pero permitieron enviar información para conocer, para posteriormente posarse en vuelos no tripulados, y después ya la misión tripulada a la Luna, que fueron varias misiones, ¿no? Incluso con vehículos y algunas otras cuestiones. Entonces, la idea es cómo la satisfacción ver que una disciplina puede producir resultados positivos,
correctos y útiles a la sociedad. La otra es, bueno, es una gran oportunidad que nos brinda el gobierno mexicano al crear la Agencia Espacial Mexicana, al fondear la Agencia Espacial Mexicana, al conferirnos esa credibilidad de que podemos ser de utilidad. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes nos está considerando como un brazo científico y tecnológico para la explotación y el aprovechamiento de este gran recurso que es el espacio. Por otro lado, la comunidad científica nos está, considerando como no solo como una interfaz entre el gobierno y los científicos, sino también como una entidad que nos procuramos relaciones con otras agencias, que procuramos fondos para apoyar los proyectos. Tenemos actualmente un fondo sectorial, que es dinero que aportamos a fondos concurrentes con ACIT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y la agencia para fondear proyectos de ciencia básica espacial. Tenemos actualmente 19 proyectos en la primera convocatoria y seguramente vamos a superar ese número en una segunda convocatoria que está actualmente. Pero la mayor satisfacción es ver la respuesta de la población, los niños. No necesitamos llevarles los grandes dispositivos espaciales, un cohete de agua, un globo aerostático con una cámara, un satélite pequeño, un par de binoculares para ver el cielo nocturno. Y eso puede cambiar la vida de los niños, y la está cambiando. Y hemos sido testigos de esa, maravilla, ese asombro en la cara del niño. Pues, doctor, son todas las preguntas que yo traigo formuladas. No sé si gustará usted emitirle un último mensaje al público que lo estará usted viendo. Estamos en la era de la información, estamos en la era espacial. México, a través de todas las acciones que se llevan a cabo desde el gobierno federal, desde los estados de la República, desde la comunidad científica, desde la industria mexicana, aprovechemos entonces el espacio como un facilitador, como un habilitador de nuestro progreso social y económico en las perspectivas que he mencionado: la social, la científica y el desarrollo industrial para la competitividad y la productividad de este sector en México. Muchas gracias. Bueno.